Bienvenidos nuevamente a las prácticas de laboratorio de técnicas de separación. Vamos a comenzar la práctica número 1. Para algunos será la práctica 6. Y en esta práctica lo que vamos a aprender es cómo encender el cromatógrafo de gases Autosystem XL. Y también a utilizar el programa de computadora que lo controla. Cuando vamos a empezar a trabajar con el cromatógrafo de gases, primero tenemos que buscar las tres válvulas de gases que tenemos de argón, hidrógeno y aire. Estas tres válvulas corresponden a los gases de fase móvil y los dos auxiliares para el encendido de una flama. Todas las válvulas cierran en sentido de las manecillas del reloj y debemos de asegurarnos de que las tres válvulas que están a un lado del panel de control, de este lado, están cerradas. Tenemos que hacer esto porque tenemos que asegurarnos de que al abrir los tanques de gas no llegue una gran cantidad de o una presión muy fuerte de gas hacia el cromatógrafo que pudiera descomponerlo, y entonces nos aseguramos de que esté cerrado. Después, en el siguiente paso, tenemos que abrir la puerta del horno del cromatógrafo para tomar datos de la columna. Nosotros vamos a tener aquí una columna que nos va a servir para hacer la separación de los componentes de la muestra y que podamos hacer alguna medición con ellos. En la etiqueta de nuestra columna tenemos que encontrar todos los datos acerca de esta columna, y también vamos a ver que, en bibliografía vamos a encontrar que esta columna, el wax, nos sirve para hacer análisis de compuestos polares tales como alcoholes, glicoles, aldehídos. Algunas otras referencias también hablan de compuestos saborizantes, solventes, aromáticos, impurezas en agua e impurezas en bebidas alcohólicas. Tenemos que abrir la puerta del horno antes de encenderlo, porque ya cuando lo prendemos ya no vamos a poder abrir la puerta. Posteriormente tenemos que ir hasta la jaula de los tanques, donde se encuentran almacenados lejos de lejos de cualquier situación que pudiera generar accidentes. Entonces están lejos del área de trabajo. Y vamos a encontrar tres tanques: el de argón, el de hidrógeno y el de aire. Estos tanques tienen una presión interna de aproximadamente estos valores. Tenemos que tomar el dato de qué presión tienen en el tanque y cuál es la presión regulada por una válvula reguladora. Del lado de donde está conectado el tanque hay un manómetro que mide la presión que hay interna en el tanque, y después al pasar por el dispositivo regulador de presión, pues vamos a tener otro medidor de presión que nos va a decir a qué presión está saliendo y llegando al cromatógrafo. Nosotros anotamos todos estos datos para después escribirlo en una bitácora de trabajo del equipo. Más o menos este es el arreglo de tuberías que vamos a tener para tener el servicio de fluidos de servicio y acarreador para nuestro cromatógrafo. Y entonces vamos a tener un cilindro de hidrógeno y uno de aire que nos van a generar una flama en el detector, y también tenemos un cilindro de argón que sería nuestro gas acarreador. Aquí dice helio y nitrógeno, pero el que físicamente tenemos es de argón. Aquí está representada la válvula de reguladora de presión con sus manómetros, y todas las líneas de gas deben de tener
trampas para hidrocarburos, para agua, que nos pudieran generar algunos problemas en la medición. Entonces aquí tenemos trampas para agua, trampas para hidrocarburo, y después están las válvulas que habíamos hablado. Estas ya son cerca de donde está el cromatógrafo, están este medidor de presión y su válvula. Es la que cerramos en el paso anterior. Regresando entonces al cromatógrafo, lo que vamos a hacer es abrir la llave de argón. Se abre en sentido contrario a la de las manecillas del reloj y vamos a dar 2 vueltas nada más a la manivela, 2 vueltas completas, y con eso es suficiente para que haya flujo continuo del gas. No necesitamos abrirla completamente, porque en caso de emergencia 2 vueltas es muy rápido de cerrar, en comparación que si la abriéramos completamente, que son como unas 7 vueltas aproximadamente. Entonces con 2 vueltas ya está abierta totalmente, no nos genera ningún problema, y ya podemos comenzar a trabajar. Esto es lo primero que vamos a llegar a hacer: abrir la válvula de argón, solamente la de argón, y posteriormente vamos a conectar el regulador de energía al enchufe. Cuando ya está enchufado, podemos encender el cromatógrafo, que tiene aquí un botón para poder encenderlo, y también podemos encender la computadora que controla a este cromatógrafo. Con todo más o menos entre el tiempo que necesito entre que abrí esta válvula y prender el cromatógrafo, debo de dejar pasar aproximadamente un minuto y medio, para permitir el flujo del argón hasta la columna. Inmediatamente que he prendido el cromatógrafo, debo de verificar las condiciones de apagado. Estas condiciones de apagado son las condiciones en las que lo dejó la última persona que lo utilizó, y normalmente estos los parámetros que debo de revisar están en estos 5 botones, bueno, 6 botones, para verificar que estamos trabajando correctamente. Estos botones son de estos 6 de acá, y debemos de ver que el set point, o sea, el valor establecido para la temperatura del horno, que sería este botón, sea de 30 grados centígrados. La temperatura del inyector debe de ser 60 grados centígrados, y la temperatura del detector debe de ser 100 grados centígrados. En el momento que yo enciendo el cromatógrafo, rápidamente estas temperaturas empiezan a ajustarse a los valores preestablecidos, o sea, el set point. También el tiempo de análisis debe de ser 99 minutos, y la presión del gas acarreador debe de ser 3. La presión del gas acarreador es la parte más importante a revisar, porque 3 psi es el valor mínimo de presión que debe de tener el cromatógrafo para asegurarnos de que haya flujo de fase móvil en la columna. Si no tenemos flujo de fase móvil, lo que podemos provocar es que acortemos la vida útil de esa columna, y no es apropiado. Entonces debemos de verificar que haya una presión mínima de 3 psi. Aquí dice más o menos 0.3, que es válido, pero para no cometer ningún error, sugerimos que de 3 a 3.3 es lo ideal para haber apagado el cromatógrafo, y son las condiciones a las que va a tener establecidas como inicio también cuando yo lo prendo. En esta fotografía la pantalla del cromatógrafo está apagada, pero más o menos si presionáramos el botón time, si nosotros presionáramos el botón time, nos aparecería algo como esto. Este sería el valor de arriba, siempre va a ser el valor actual, y el valor de abajo es el set point. Yo voy a esperar a que empiecen a ajustarse
o a aparecerse los datos del set point con el actual, es decir, el cromatógrafo va a llegar eventualmente al valor del set point, y entonces todos estos valores de temperatura tienen que igualarse el actual con el set point. Este no se mueve porque este solamente va a empezar a contar el tiempo cuando yo inicie un análisis. Mientras yo no lo inicie, el tiempo no empieza a correr. Y esta presión yo la debo de ajustar si es que no está en 3 PSI. El sexto botón que tenemos aquí es para el rango, y el rango me da un nivel de amplificación de la señal del detector. Para las condiciones de apagado lo necesito un valor grande, no espero valores, perdón, grandes, entonces con un rango 20 es suficiente. Solamente tenemos dos opciones, rango 1 y rango 20. El rango 1 va a estar reservado para cuando hagamos análisis de muestras, y cuando no estamos haciendo ningún análisis le ponemos rango 20. Y también tenemos aquí un botón de rampa. Podemos verificar, no es necesario, pero es importante antes de cualquier cosa verificar que también la rampa, que sería este botón right, también tenga un valor de 0. El valor de 0 en una rampa significa que no hay incremento de temperatura. Por lo tanto, todas estas condiciones que tenemos aquí serían parámetros de un método de análisis, aunque en realidad no estamos haciendo ninguno, solamente estamos preparando al cromatógrafo para apagarse, y cuando lo encendemos tiene las mismas condiciones. Supongamos que este valor de temperatura ya llegó a 100 grados centígrados en el detector. El último en alcanzar su set point es precisamente el detector. Cuando llega a 100 grados centígrados, yo puedo encender la flama del detector utilizando los botones detector, enter y set. Al presionar estos tres botones, detector, enter, set, se enciende como ocurre en las estufas hogareñas, una chispa eléctrica que me va a permitir la generación de la flama para poder encender el cromatógrafo, perdón, la flama del detector. Pero para eso, antes debo de abrir las dos llaves que me faltaban, la llave de hidrógeno y la llave de aire. Entonces estas válvulas se abren, hay una válvula para cada uno de estos dos gases, y se encuentran en esta parte de aquí, o en este dibujito son estas dos. Aquí está la del aire, aquí está la del hidrógeno. Entonces cuando yo abro estas válvulas también puedo abrir estas dos, de tal manera que cuando están abiertas las cuatro válvulas, estas dos de acá y estas dos de acá, yo ya puedo generar la flama. Repito, debo de tener una temperatura de detector mínima de 100 grados centígrados que se alcanza en aproximadamente unos 5 minutos o menos. Entonces, cuando yo ya tengo las cuatro válvulas abiertas, voy a presionar el botón detector, luego enter y luego set para encontrar para encender la flama. Puede llevarme varios intentos, a veces no enciende la primera vez, y en caso de que no pueda, los alumnos no puedan encender el detector, pues el profesor puede auxiliarlos. Una vez que ya hemos encendido la flama, podemos ahora llevar con esta válvula de aquí a nuestra presión del set point. No es cierto, perdón. Aquí entonces aquí lo que quería ejemplificar, que todo
Todas estas válvulas corresponden a estas del cromatógrafo. Entonces, cuando yo ya encendí el cromatógrafo y ya tengo encendida la flama del detector, ahora yo debo hacer una limpieza. La limpieza de la columna cromatográfica, aunque también aplicaría para el inyector y el detector. Las condiciones para una limpieza de la columna son estas que se encuentran aquí. Entonces yo voy a cambiar en el panel de control, voy a cambiar los valores de la temperatura del horno, y entonces escribiría 200 y enter. Después inyector 210 y enter. En caso de que yo me equivocara al escribir algún número, digamos que yo escribiera 220 y luego enter, puedo volver a escribirlo inmediatamente, 210 enter, para corregir. O si yo escribiera 220 y todavía no presiono el botón enter, puedo escribir CE para borrar todo y volver a escribir el número correcto antes de presionar el botón enter. Entonces las condiciones a las que voy a hacer la limpieza son la temperatura del horno de 200 grados centígrados, la temperatura del inyector a 210 grados centígrados, igual el mismo valor para la temperatura del detector. El tiempo de análisis ahora, en lugar de ser 999 minutos, ahora es de 10 minutos, y vamos a subir con la válvula que habíamos indicado anteriormente la presión del gas acarreador, es decir, con esta válvula vamos a ir subiendo lentamente la presión del gas acarreador. Y el rango se queda igual, la rampa no se mueve, y pues debemos asegurarnos de que la flama del detector está encendida. ¿Cómo podemos saber si el detector tiene la flama encendida? Pues con detector enter yo puedo saber los valores de la señal que me está dando en la pantalla. Entonces en esta pantalla debe de aparecer un valor diferente a 0. Normalmente si está apagada la flama me da un valor de 0.01, y si está encendida hay dos opciones. En el rango 20 me da un valor como de 4.1, no, perdón, 1.7, un valor de 1.7, y si tiene rango 1 me da 0.1. Cuando todos estos valores reales de temperaturas del cromatógrafo han llegado al valor de su set point, yo puedo saber si ya está listo para hacer la corrida de limpieza con el botón status. Si yo presiono el botón status y me dice not ready, entonces debo de esperar un poco de tiempo a que todos los valores o los valores de los parámetros sean los mismos que del set point. Normalmente cuando yo presiono el botón status me va a decir cuál es el dispositivo que no ha llegado a su valor del set point. Okay. Yo mientras tanto presionando el botón carrier yo puedo ir verificando cuál es la presión que hay del gas acarreador. Yo no puedo empezar mi corrida de limpieza si no tengo todos estos valores en el set point iguales al set point. Entonces cuando yo ya llegué a mis condiciones ideales de inicio de análisis, entonces voy a presionar el botón run. En este botón sirve para iniciar un análisis. En realidad no estamos haciendo ningún análisis, pero estamos simulando uno para que durante ese tiempo la columna
se limpie de cualquier impureza que pudiera haber quedado de un uso anterior, es decir, una clase anterior o un servicio anterior que se haya realizado con ese cromatógrafo. Durante una corrida de limpieza, nosotros solamente podemos ver ruido en la señal del detector. El ruido es esa señal aleatoria a la cual no le podemos asignar una razón por la cual sube o baja. Hay tantas razones por las que esa señal puede subir o bajar que no podemos especificar realmente por qué ocurre. Son muchas variables aleatorias, pero lo importante de todo esto es que son muy pequeñas. Esto en realidad es un zoom muy grande a una línea base de una corrida de limpieza. Entonces prácticamente si nosotros tuviéramos un cromatograma de lo que está haciendo el cromatógrafo durante la corrida de limpieza, es que vamos a tener una línea totalmente horizontal. Si le hacemos un acercamiento muy grande podremos encontrar el ruido, pero realmente ese ruido no corresponde a ningún compuesto y lo podemos considerar como si fuera una línea totalmente plana. Mientras el cromatógrafo está realizando la corrida de limpieza, podemos aprender además a hacer la creación de un método de análisis por computadora. Entonces vamos a aprender en la computadora, bueno, ya habíamos aprendido la computadora, abrimos un programa que ya está instalado que se llama Total Chrome, y este Total Chrome es el programa que me sirve para controlar a un cromatógrafo. Para poder controlarlo yo debo de crear métodos de análisis, y el botón que me sirve para hacer ese método de análisis está aquí en Build Method. Yo presiono este botón y entonces me aparece esta ventana que dice con cuál equipo vas a trabajar. Normalmente siempre nada más tenemos un equipo instalado, y entonces seleccionamos el único que hay, presionamos OK y me va a aparecer esta ventana que es el inicio de la creación de un método. Un método de análisis es tener todos los parámetros que determinan cómo la computadora va a controlar al cromatógrafo y cómo va a adquirir los resultados que provengan de él. Los parámetros que se necesitan pues se basan en qué características tiene el instrumento y cuáles son las características también de la muestra. Cuando nosotros entonces vamos a crear un método, nos aparece la primera ventana, que es esta de las notas del instrumento, y me puede aparecer aquí una hoja en blanco donde yo puedo escribir todas las notas que yo quiera escribir, o también puedo utilizar una plantilla. Hay varias plantillas para escribir sobre las notas del instrumento, y por ejemplo aquí tenemos una para un cromatógrafo HPLC. Nosotros lo que tenemos aquí en realidad es un cromatógrafo de gases con columna capilar. Entonces vamos a seleccionar esta segunda plantilla en el menú, y nos van a aparecer entonces estas características que yo debo de escribir. Entonces, por ejemplo, ¿qué instrumento estamos utilizando? Pues el Autosystem XL. La columna es una Elite Wax. La longitud de la columna es de 30 metros. El gas acarreador utilizado es argón. La presión del gas acarreador son 15 psi para este análisis que vamos a hacer. La temperatura del inyector
es de 210 grados centígrados. La del horno es de 200. El detector es un FID o detector de ionización de flama. La temperatura del detector también es 210. Y en las notas pues vamos a ponerle ninguna. Cuando yo presiono el botón OK, entonces nos aparece la siguiente ventana. En esta ventana vamos a empezar a determinar cómo queremos adquirir los datos que vengan del cromatógrafo. ¿De dónde vamos a adquirir los datos? Del único canal que tenemos disponible, el canal A. ¿Cuál es la fuente de los datos? Pues el detector. Es el único detector que hay, que es el FID. ¿Cuál es la velocidad de datos a los que va a trabajar? Aquí hay dos opciones. Normalmente por default vamos a tener esta de abajo, que es una velocidad de muestreo de 12.5 puntos por segundo. Entonces eso quiere decir que cada segundo va a recibir 12.5 datos, o más específicamente cada dos segundos recibe 25 datos. Una persona no es capaz de escribir a esa velocidad. Después, ¿cómo quieres guardar los datos? Pues los puedes guardar desde que comienza la corrida o desde que instalas el método. Entonces, pues lo más recomendable es guardar los datos desde que comenzamos la corrida, porque conocemos que tenemos muchos tiempos muertos cuando trabajamos en un cromatógrafo y realmente pues no, lo único que normalmente tenemos son línea base. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto de que vamos a tener datos a partir de el momento que inicia la corrida. Por default nos guarda 15.000 puntos para un archivo, y entonces si dividimos 15.000 puntos entre 12.5 puntos por segundo, nos da aproximadamente 600 segundos, no, 1200 segundos creo. 1200 segundos, que si lo traducimos a minutos nos va a dar 20. Entonces a todo esto no le movemos nada más estoy explicando para qué me sirve, y cuando presionamos a la siguiente pestaña, entonces también nos va a decir cómo quieres que generemos la gráfica de tiempo real. Pues nos va a graficar los datos que vengan en el canal A, porque es el único que tenemos, y aquí escribimos dónde queremos que empiece nuestras abscisas, que normalmente es en 0, y para el método de la corrida de limpieza, pues yo aquí pondría un 10, entre un 5 y un 10, porque lo que me interesa es ver si hay una fluctuación del ruido, y el ruido siempre va a andarse manejando en niveles muy bajos. Este valor de 1000 correspondería a una inyección de aproximadamente un microlitro de un líquido inyectado en el cromatógrafo. Entonces es una gran cantidad de muestra cuando utilizamos una escala de 1000, y cuando estamos haciendo una corrida de limpieza realmente no estamos inyectando nada, entonces con un 10 sería más que suficiente. Lo cambio aquí un 10 y podemos continuar. Presiono el botón OK y me aparece mi siguiente ventana, que sería el control del horno y el inyector. En esta zona de aquí yo voy a poner cuál es la temperatura que quiero del horno. Habíamos dicho que era 200 grados centígrados, entonces aquí voy a escribir 200 y me voy a cambiar a esta celda con las flechas del teclado, y aquí voy a escribir 10 minutos. Entonces eso significa que mi análisis va a durar 10 minutos. Aquí no se muestra, pero aquí debería de tener un recuadro para temperatura, y este recuadro de temperatura sería de 210, es la temperatura del inyector.
Entonces el inyector debe de dar un valor de 210 y aquí es donde lo colocamos, donde le escribimos el parámetro que debe de saber. Cuando estuvimos hablando de la columna, se me olvidó decir una cosa que es muy importante. Vamos a regresar a esta información. La columna tiene un rango de trabajo de 20 grados centígrados, hasta 240. Eso quiere decir que los análisis pueden estar en ese rango de temperaturas, y tiene una temperatura de sangrado de 250 grados centígrados. La temperatura de sangrado significa la temperatura a la cual yo pudiera hacer un análisis de algún compuesto, pero corro el riesgo de que la fase estacionaria salga porque empieza a fluidizarse. El polietilenglicol que está adherido a las paredes de la columna es una sustancia que es líquida, pero es muy viscosa. Por lo tanto, el efecto del arrastre del gas acarreador no permite o no es suficiente como para sacar al polietilenglicol de la columna. Pero a estas temperaturas de 250 grados centígrados, entonces ya empieza a volverse más fluido el polietilenglicol y puede salirse de la columna. Entonces, cuando es exageradamente necesario hacer análisis a temperaturas mayores de 240 grados centígrados, sí puedo hacerlo, pero con la advertencia de que pudiéramos tener pérdidas de fase estacionaria y eso le reduce tiempo de vida a la columna. Por lo que a partir de los 250 grados centígrados pudiéramos tener sangrado de la columna, o sea, pérdida de fase estacionaria, y se puede utilizar, pero lo más recomendable es que no se haga. En caso de que se haga, que debe de ser por tiempos cortos, digamos de 5 minutos, 10 minutos, no más, porque acabaríamos rápidamente con la fase estacionaria de mi columna y en poco tiempo quedaría inservible. ¿Qué tiempo? Pues depende del uso. Entonces, la temperatura de sangrado es una de las características que yo debo de observar para cuando estoy generando un método cromatográfico, porque en ese momento yo debo de escribir aquí, en esta parte, la temperatura máxima que debe de tener el horno. Esa temperatura máxima pues debe de ser o la máxima de operación, que sería 240, o la de sangrado, que es de 250. Cuando yo escribo aquí este número de 250, si a mí se me ocurriera ponerle aquí 300, me manda un mensaje de error de que estoy saliéndome del intervalo apropiado de temperatura. Entonces yo debo de corregir el dato a uno que sea menor a 250 y yo debo de modificar este valor antes de empezar a escribir acá. Este tiempo de equilibrio es el tiempo que va a esperar el cromatógrafo después de haber alcanzado todas las condiciones de los parámetros que habíamos establecido. Es decir, cuando todos los set points se alcancen, entonces empieza a contar el tiempo de equilibrio, y ese tiempo de equilibrio es de 2 minutos. Esto lo hace para asegurarse de que realmente no va a haber variación y que podemos trabajar con toda normalidad. Cuando tengo análisis que son isotérmicos, como en este caso, yo como me doy cuenta que es un análisis isotérmico, porque en la gráfica del horno voy a ver una línea horizontal solamente. Si tenemos una figura diferente a la línea horizontal, que normalmente parece una escalera, entonces esa es una programación de
programación de temperatura con rampas. Entonces no puedo utilizar un tiempo de equilibrio de 2 minutos. Yo pudiera utilizar una de 3 minutos para asegurarme, porque hay más cambio en las temperaturas en los programas que son de menos de cambio de temperatura. Entonces, para programas isotérmicos, inclusive yo pudiera tener si no estoy cambiando la temperatura en todos los análisis que yo hago, inclusive pudiera tener 0.3 minutos de tiempo de equilibrio, porque no está cambiando nunca. Pero si de repente cambio algo de alguna temperatura, entonces debo de darle unos 2 minutos cuando hay cambio. Para los que ya tienen cambio siempre, entonces 3 minutos de tiempo de equilibrio es adecuado. Me voy a la siguiente pestaña y entonces ahora tengo cuál es la presión del gas acarreador. Entonces, para mi análisis habíamos establecido que la presión del gas acarreador debería ser de 15 y durante 10 minutos. En nuestro programa o en nuestro laboratorio, esto ya viene por default porque depende exclusivamente del tiempo del horno. Entonces este viene deshabilitado y lo único que vamos a cambiar es este 15. Cambiamos a la siguiente pestaña y ahora tenemos los detectores. El detector, cuando vamos a trabajar en este método de limpieza, pues entonces lo que vamos a hacer es ponerle 210 grados centígrados de temperatura del feed y rango 20 para este dato de acá, para el rango. Este detector ni siquiera está habilitado y aquí vienen los flujos recomendados para el feed, aunque bueno, esto más bien es para otro detector. Para el feed debería de ser 45 y 450. Nos cambiamos a la siguiente pestaña y tenemos los eventos programados en el tiempo. Aquí hay varios eventos programados en el tiempo que podemos revisar en esta pestaña de aquí, en este menú. Me aparecen muchos, como este, por ejemplo, es la atenuación. Hay otros, como por ejemplo la identificación de picos, y eso por el momento, por ser el primer método que estamos creando, no nos va a ser muy útil conocerlos, así que lo vamos a dejar así. Y aquí en nuestro programa todos estos deben de estar apagados, ¿ok? Como el split del cromatógrafo es manual, definitivamente esto nada más es informativo, porque el split nada más es una válvula que está abierta o cerrada y lo podemos ver en esta parte de acá. Déjenme ver. El split es esta válvula de aquí. Entonces, cuando vamos a hacer la limpieza necesitamos que esté cerrado. Para cuando estamos haciendo el trabajo de análisis, de cualquier análisis, entonces el split normalmente va a necesitar estar abierto. Entonces aquí el único que va a estar activado va a ser el del split, todos los demás van a estar como acá. Esto va a ser tiene que estar apagado, y ya con eso hemos terminado con la creación del método. Presionamos el botón OK y la última que nos aparece aquí es una ventana en la que yo voy a poner la descripción del método. En este caso la descripción del método tendría que ser, digamos, método de limpieza de la columna cromatográfica. Yo presiono el botón OK y me va a pedir que escriba
la ruta en el explorador de Windows donde voy a guardar mi método. Entonces ya le doy la ruta y queda guardado mi método para poder utilizarlo más adelante. La siguiente clase entonces vamos a ver cómo se utiliza un método que ya existe para manejar el cromatógrafo desde ahí. Por el momento al cromatógrafo no le hemos instalado ningún método, por lo tanto siempre mientras no esté instalado ningún método por computadora, siempre vamos a poder controlar el cromatógrafo con el panel de control. Volvemos a instalar las condiciones de apagado y esperamos a que se consigan todas las condiciones de apagado. Entonces todas las temperaturas automáticamente comienzan a bajar hasta llegar al set point. El tiempo no se mueve porque no he apretado el botón run y la presión del gas acarreador es la única que tengo que mover con la perilla de presión de gas acarreador. Entonces cuando yo llegue a 3, ahí lo dejo. Debo de asegurarme de que no baje de 3 para evitar que nos quedemos sin gas acarreador en la columna. Después de que yo instalé todos esos, voy a esperar a que el detector llegue a 100. Cuando llegue a 100, empiezo a cerrar las válvulas de aire e hidrógeno, tanto en las válvulas de el panel lateral del cromatógrafo como las que tiene aquí, estas dos de acá. Entonces cierro las válvulas de aire y de hidrógeno y espero aproximadamente 10 segundos o 20 segundos a que la flama se apague. ¿Cómo me doy cuenta? Pues presionando detector enter me va a dar la señal en la pantalla y cuando llegue a 0 o más específicamente a 0.01 me daré cuenta de que ya no hay flama. Y normalmente eso ocurre cuando el manómetro ya me marca 0 en la línea. Cuando ya entonces he apagado la flama, sigo esperando a que el inyector llegue a 60. Normalmente cuando yo llego a 100 al detector, el inyector anda por ahí del 95 o al 105. Más o menos al enfriarse, estos dos tienen los mismos valores. Pero este tiene que enfriarse más. Entonces, después de que yo cerré las válvulas de aire e hidrógeno, tengo que esperar a que este valor del inyector llegue a 60. Cuando ese valor ya llegó a 60, entonces puedo apagar el cromatógrafo de aquí, cierro la válvula de argón, puedo apagar la computadora y apagar el regulador y desconectarlo de la energía eléctrica. Finalmente voy a la jaula de tanques y cierro esta válvula de aquí, que es la que abría al principio. Esta válvula de aquí es la que voy a cerrar. Se cierra en sentido de las manecillas del reloj y ya he terminado mi práctica del día de hoy.